El horizonte se extiende sin fin, un lienzo de arenas movedizas y piedras que parece vibrar con el pulso de la tierra. El desierto de Gobi no es una tierra salvaje cualquiera, es un océano de tierra donde cada grano de arena lleva el recuerdo de la supervivencia. El viento aúlla sobre las crestas áridas, esculpiendo las dunas en imponentes gigantes que se mueven en silencio, como titanes inquietos que remodelan la tierra. Pozas de espejismo brillan en la distancia, falsas promesas de agua en un mundo donde la sed es el depredador más feroz de todos. Aquí, el sol reina supremo. De día, brilla sin piedad, sus rayos penetrando el tenue aire del desierto con una intensidad candente que convierte la roca en fuego. De noche, la temperatura desciende bruscamente, congelando el mismo suelo donde, apenas horas antes, el calor había ardido. Es una tierra de extremos, donde la vida no se promete, sino que se gana, día tras día, latido a latido. En esta vasta extensión, las señales de la lucha están escritas por doquier. En las huellas fantasmales que se arrastran por la arena, marcas dejadas por criaturas cuyas vidas penden del filo de la navaja, en los esqueletos silenciosos de los arbustos, retorcidos por siglos de viento, que aún sostienen la tierra para quienes puedan venir después. Y en la tormenta misma, cuando muros de polvo se alzan sin previo aviso, oscureciendo el cielo en una avalancha de polvo y furia. Cuando la tormenta estalla, el silencio regresa, y bajo la inmensa luna del desierto, el Gobi se transforma una vez más. La luz plateada se derrama sobre acantilados escarpados y llanuras de sal, iluminando la vida oculta que se atreve a emerger en la oscuridad. Los jerbos saltan entre las sombras, balanceando sus largas colas en cada salto. Los murciélagos revolotean en el cielo, trazando rastros invisibles sobre las dunas. En la quietud resuena el aullido distante de un lobo, un recordatorio de que incluso en el silencio, el peligro acecha. Es aquí, en esta tierra implacable, donde algunos de los supervivientes más extraordinarios del mundo se alzan, desde el imponente camello bactriano, capaz de beber agua salada donde otros perecerían, hasta el escurridizo leopardo de las nieves, un fantasma de piedra y silencio que reina en las montañas. Cada criatura es un testimonio de adaptación, resistencia y fuerza de voluntad. Cada momento en el Gobi es una prueba. Encontrar alimento donde no lo hay. Encontrar agua donde los ríos se desvanecen bajo tierra. Soportar un calor abrasador y un frío mortal. Para los animales de este desierto, sobrevivir no es un privilegio, es una batalla diaria contra todo pronóstico. Y sin embargo, contra toda razón, la vida prospera. Esto no es solo vacío, no es solo silencio. El desierto de Gobi está lleno de secretos, esperando que el viento los revele, esperando que la mirada paciente los note. Este es el desierto de Gobi. Bienvenidos a uno de los reinos de vida silvestre más inhóspitos de la Tierra. En el Gobi, la vida siempre avanza hacia un momento inevitable, la confrontación. Esta es una tierra donde depredador y presa se enzarzan en un duelo interminable, donde cada encuentro refleja el frágil equilibrio entre la supervivencia y la extinción. Cada persecución, cada emboscada, cada latido puede decidir el destino de una especie entera. En lo alto de las crestas rocosas, el leopardo de las nieves merodea, silencioso como una sombra. Su espeso pelaje moteado se funde a la perfección con los acantilados fracturados, una obra maestra de camuflaje perfeccionada durante milenios. Abajo, una manada de cabras montesas siberianas se aferra a las rocas. Sus cuernos curvados se alzan como monumentos vivientes contra el cielo del desierto. Las cabras montesas pastan con cautela, con los músculos tensos, y cada contracción delata una antigua consciencia. La muerte siempre acecha. El leopardo se agazapa con el cuerpo enroscado como un resorte, con la mirada fija en un íbice joven que se aleja demasiado de la manada. Se mueve con deliberada paciencia, cada paso medido, cada pata colocada en silencio. Entonces, una oleada de poder. Un borrón de pelaje y músculos se lanza cuesta abajo. La manada se dispersa en una explosión de cascos y polvo, el aire lleno del frenético estruendo de piedras y miedo. Para el leopardo, el éxito significa sobrevivir. Para el íbice, escapar significa otro día en esta tierra implacable.
Pero el peligro no se limita a las montañas. En la estepa abierta se desata otro drama. Manadas de lobos grises recorren las llanuras, escudriñando el horizonte en busca de movimiento. Son cazadores de resistencia, hechos no para la velocidad, sino para la resistencia, agotando a sus presas con una persecución implacable. Más adelante, un grupo de gacelas con bocio pasta nerviosamente. Sus largas patas están hechas para volar. Su única defensa es la gran distancia entre depredador y presa. Los lobos se acercan, extendiéndose como sombras que se funden con la tierra. Una señal recorre la manada, silenciosa, instintiva. Entonces estalla el caos. Las gacelas se ponen en movimiento, saltando y brincando, sus cuerpos fluyendo como líquido sobre el suelo del desierto. La arena salpica bajo sus cascos mientras se desvían y giran, desesperadas por liberarse. Tras ellas, los lobos avanzan a la carrera, incansables, calculando, esperando a que los débiles flaqueen. Para la gacela, cada giro es una apuesta, cada paso, una súplica de supervivencia. Para los lobos, es la diferencia entre el hambre y la oportunidad de alimentar a sus crías. En el Gobi no hay crueldad ni malicia, solo la ley de la supervivencia. El cazador debe comer y la presa debe escapar. Estos enfrentamientos no son espectáculos raros, son el ritmo mismo del desierto, el latido de la vida en un mundo que ofrece poca piedad. Desde la pica más pequeña que huye de las garras de un águila real hasta las grandes manadas perseguidas por lobos, cada criatura es a la vez depredador y presa, cada momento una prueba de instinto, resistencia y suerte. Aquí, en el desierto de Gobi, la supervivencia está escrita en el polvo, en la persecución y en el silencio que sigue, extendiéndose a lo largo de dos grandes naciones, el sur de Mongolia y el norte de China. El desierto de Gobi es uno de los paisajes más extensos e imponentes de la Tierra. Con una extensión de más de 1,3 millones de kilómetros cuadrados, es un reino de contrastes, áridas llanuras de grava que se entrelazan con mares de dunas, escarpadas montañas que dan paso a salares, valles y cauces secos que susurran aguas ancestrales desaparecidas hace mucho tiempo. De horizonte a horizonte, la tierra cambia de color y textura, un mosaico de retazos cosido por el tiempo y el clima. El clima aquí es tan implacable como la tierra misma. Los veranos traen un calor abrasador, donde las temperaturas superan los 40 grados centígrados, calcinando la tierra hasta que se agrieta como un cristal roto. En invierno, el desierto se transforma en un reino helado. Las ventiscas azotan las llanuras y el mercurio cae a menos 40 grados. El mismo suelo que una vez se quemó ahora se congela, convirtiendo el desierto en un páramo helado donde la supervivencia se mide en minutos. Pocos lugares en la Tierra soportan tales extremos, donde el fuego y el hielo se imponen con cada estación. La lluvia es escasa y cuando llega, cae como un regalo fugaz. Las nubes se agolpan en el horizonte, descargan su carga en torrentes repentinos y luego desaparecen con la misma rapidez. En cuestión de horas, el agua se filtra en la tierra sedienta, dejando apenas rastro. Los ríos aparecen solo brevemente, nacidos en tormentas y perdidos en la arena. El Gobi no se define por la abundancia, sino por la escasez, donde cada gota de agua, cada brizna de hierba, carga con el peso de la supervivencia. La vegetación es escasa, pero mantiene unida la frágil red de la vida. Los árboles de Saxaul, nudosos y resistentes, hunden sus raíces en reservas ocultas. Arbustos y hierbas resistentes se aferran a la existencia, con hojas resistentes, y su crecimiento se mide por la supervivencia más que por la belleza. En este lugar, una sola parcela verde no es solo un paisaje, es un santuario que alimenta manadas de gacelas, protege a los insectos y protege el suelo del viento siempre feroz. Y sin embargo, a pesar de su fama de desierto, el Gobi está lejos de estar extinto. Este desierto ha sido cuna de descubrimientos y su suelo revela fósiles de dinosaurios que en su día estremecieron al mundo. Es un lugar de arenas movedizas, pero también de una profunda historia, donde aún perduran los ecos de antiguas caravanas y comerciantes de la ruta de la seda. A los ojos de un viajero puede parecer árido, pero para quienes lo consideran su hogar, para el camello, el lobo, el leopardo de las nieves, la gacela, el Gobi está vivo, ofreciendo tanto peligro como posibilidades. La vida aquí no está dispersa al azar.
Está tallada en la tierra misma. Cada criatura encuentra su nicho en un mosaico de supervivencia. Sin embargo, contra todo pronóstico, la vida aquí florece. En la inmensidad del Gobi, una criatura se impone sobre todas las demás, el legendario camello bactriano. Con sus jorobas gemelas, que se alzan como picos desérticos en el horizonte, es el indiscutible rey de la supervivencia en esta tierra implacable. Estos camellos no son simples animales, son la resistencia hecha carne, testimonios vivientes de resiliencia donde casi nada más perdura. A diferencia de sus parientes de una sola joroba, los dromedarios de Arabia, los camellos bactrianos del Gobi, están diseñados para situaciones extremas. Sus jorobas no están llenas de agua, como suele afirmar el mito, sino de grasa, valiosas reservas de energía que se queman cuando el alimento se acaba. Sus largas pestañas protegen de las tormentas de arena punzante. Las fosas nasales se cierran como persianas para impedir la entrada del polvo. Sus pies, anchos y acolchados, se extienden como raquetas de nieve naturales, llevándolos sobre dunas movedizas y llanuras rocosas con la misma facilidad. Pero quizás su adaptación más asombrosa sea su relación con el agua. En una tierra donde los ríos se desvanecen bajo tierra y la lluvia es solo un rumor, el camello bactriano salvaje puede beber lo que ningún otro mamífero se atreve. Agua salada, charcas salobres tan alcalinas que envenenarían a casi cualquier otra criatura. Aquí, al borde de la supervivencia, el camello prospera aceptando lo que otros no pueden. Son errantes por necesidad. La migración es su forma de vida. Rebaños recorren cientos de kilómetros, guiados no por mapas, sino por la memoria, conocimientos ancestrales transmitidos por instinto. Siguen el ritmo del desierto, buscando pastos dispersos en verano y refugiándose cuando los crueles vientos del invierno aúllan en la estepa. Pueden sobrevivir durante semanas sin beber, conservando hasta la última gota de su agua, con una resistencia inigualable. Para los pueblos nómadas, el camello ha sido más que una bestia de carga. Ha sido un compañero de supervivencia. Desde la época de las caravanas de la Ruta de la Seda, los camellos bactrianos han transportado comerciantes, mercancías e historias a través de los continentes. Su fuerza forjó imperios comerciales, su paciencia tejió culturas. En Mongolia y China siguen siendo fundamentales para la vida, proporcionando transporte, leche y lana, y sustentando tanto a las familias como a las tradiciones. Pero más allá de su papel en la historia de la humanidad, el camello bactriano salvaje se encuentra al borde de la muerte. Solo quedan unos pocos miles en libertad, dispersos en rincones remotos de los desiertos de Gobi y Xinjiang. Son fantasmas de un linaje ancestral que comparten esta tierra con leopardos de las nieves y lobos, y su población disminuye bajo la presión de la caza furtiva, la pérdida de hábitat y la industria invasora. Cada manada salvaje que sobrevive es una frágil victoria, un recordatorio de lo frágil que se ha vuelto el hilo de la supervivencia. Gráciles, veloces e inagotablemente alertas, las gacelas del Gobi encarnan la paradoja del desierto, frágiles en apariencia, pero forjadas por la supervivencia. Dos especies dominan estas llanuras azotadas por el viento, la gacela bocia y la gacela mongola. Sus vidas se desarrollan en un escenario de vasto vacío, donde el peligro acecha en cada horizonte y la velocidad es la única salvación. La gacela bociada, llamada así por la hinchazón que aparece en la garganta de los machos durante la época de celo, es una experta en resistencia. Con patas delgadas, diseñadas para largas distancias, y pulmones que se nutren del aire seco, estos antílopes pueden correr por la estepa a más de 60 kilómetros por hora. Cuando los depredadores atacan, ya sean lobos, águilas o incluso leopardos de las nieves que se adentran en las llanuras, la gacela bociada no lucha, huye, con su cuerpo en movimiento, zigzagueando y saltando en arcos repentinos que convierten el desierto en una mancha de color canela y polvo. La gacela mongola, más pequeña pero no menos decidida, vive en vastas manadas que se extienden como mareas cambiantes por el horizonte. Con cientos de miles de ejemplares, estas migraciones se encuentran entre los mayores movimientos de ungulados salvajes que quedan en la tierra. Desde la distancia, parecen una ola viviente que fluye por la estepa abierta, dispersándose presas del pánico ante el peligro y luego reuniéndose, unidas por el instinto y la supervivencia.
Para ambas especies, el agua es un lujo poco común. En cambio, se nutren de la escasa vegetación que salpica el suelo del desierto, arbustos, hierbas y el breve brote verde que sigue a las lluvias de verano. Sus cuerpos están finamente adaptados para conservar la humedad. Se alimentan al amanecer y al anochecer, cuando el aire es fresco, evitando el calor abrasador del mediodía. Sus riñones concentran la poca agua que consumen, lo que les permite soportar días sin beber. Pero la supervivencia no se trata solo de resistencia, sino también de vigilancia. Una gacela nunca está en paz. Cada movimiento de oreja, cada contracción de cola, es una señal, un lenguaje tácito que advierte de amenazas. Un paso en falso, un momento de descuido, y el desierto se cobrará otra vida. Y sin embargo, a pesar de su fragilidad, las gacelas transforman el árido Gobi en un escenario vívido de drama. Imagínenselas a toda velocidad. Una manada que emprende la huida mientras los lobos las persiguen. Sus cascos tamborilean al ritmo de las llanuras, el aire cargado de polvo y tensión. Los más fuertes se adelantan, los más débiles se quedan atrás, y en esa persecución, el eterno ciclo de depredador y presa se repite una vez más. En los momentos de calma, la vista no es menos impresionante. Una manada pastando bajo el sol naciente, sus siluetas brillando contra la bruma del desierto. Terneros cerca de sus madres, dando sus primeros pasos vacilantes en un terreno inclemente. El desierto puede ser duro, pero aquí, la vida persiste, delicada pero desafiante. En lo alto de las llanuras, donde los acantilados escarpados se alzan como dientes rotos contra el cielo, vive un depredador tan raro y misterioso que se ha ganado el nombre de el fantasma de las montañas. El leopardo de las nieves, el máximo cazador de las escarpadas tierras altas del Gobi, es más una sombra que una realidad, visto por pocos, conocido por aún menos. Vislumbrar uno es presenciar un milagro fugaz. Creado para el sigilo, el leopardo de las nieves es el fantasma perfecto de la naturaleza. Su pelaje pálido y moteado refleja las laderas de granito, disolviendo su silueta entre la piedra y la sombra. Una cola larga, gruesa como una cuerda, y casi tan larga como su cuerpo, le proporciona equilibrio en las crestas peligrosas. Sus patas, anchas y cubiertas de pelo, se aferran suavemente a la nieve y el pedregal, sin dejar apenas rastro. Este depredador no se mueve con prisa, sino en silencio. Cada paso es un acto calculado de paciencia. Su presa es el íbice siberiano, la cabra montés de las montañas. El íbice está hecho para escapar. Patas poderosas, cuernos que se extienden hacia atrás en forma de media luna, capacidad para saltar por acantilados donde ningún humano podría seguirlo. Sin embargo, incluso aquí, en las cornisas más empinadas, el leopardo de las nieves se siente como en casa. Espera, a veces horas, a veces días, oculto en un pliegue de roca, con la mirada fija en un solo animal. Entonces, con una fuerza explosiva, ataca. Una masa de músculos y pelaje salta ladera abajo, la gravedad convertida en arma. El íbice sale disparado, con sus pezuñas resonando contra la piedra, pero el leopardo es más rápido. De un salto asombroso, puede saltar casi 10 metros, acortando la distancia en un instante. Se levanta polvo, los ecos resuenan en el cañón, y en un instante, el depredador encuentra a su presa. Para el leopardo, esta presa no es solo alimento, sino la supervivencia de sus cachorros, escondidos en algún lugar entre los acantilados, esperando su regreso. Pero tras la belleza de esta cacería se esconde una frágil verdad. La población del leopardo de las nieves en el Gobi es peligrosamente pequeña. Quizás solo queden unos pocos cientos, dispersos en vastas e inhóspitas áreas de distribución. Cada individuo es un tesoro, cada avistamiento una rareza. La caza furtiva, la pérdida de presas y los conflictos con los pastores amenazan su existencia, llevando a este fantasma al borde de la desaparición. Por las llanuras azotadas por el viento del Gobi, las sombras se mueven con un propósito. No son vagabundos solitarios, sino familias unidas por el instinto y la sangre. Son los lobos grises del desierto, poderosos, astutos e implacables. Donde pastan las gacelas y las criaturas más pequeñas se atreven a la estepa abierta, los lobos los siguen, y su presencia moldea cada latido de la vida en estas llanuras.
A diferencia del sigiloso leopardo de las nieves que caza solo, los lobos dependen de la fuerza de la manada. Los lazos familiares son la base de su supervivencia. Una pareja dominante lidera, mientras sus crías, jóvenes y cachorros, se mueven en formación cerrada, aprendiendo el arte de la resistencia en cada persecución. La comunicación fluye constantemente, transmitida por el lenguaje corporal, los movimientos de orejas y el coro inquietante de aullidos que resuenan en la noche. Estos llamados no son solo señales, sino declaraciones. Esta tierra ha sido reclamada, esta manada perdura. Cazar en el Gobi requiere paciencia y perseverancia. Los lobos no son velocistas, sino corredores de largas distancias. Se extienden por el horizonte, desplegándose para poner a prueba a una manada de gacelas, buscando su punto débil. La persecución no comienza con un arranque repentino, sino con una persecución implacable, una presión que desgasta las piernas más fuertes hasta que una flaquea. Una vez que la presa tropieza, la manada se arrima, coordinada y despiadada. En estos momentos, la supervivencia no se trata solo de fuerza, sino de unidad. Cada miembro tiene un papel, y juntos triunfan donde uno solo fracasaría. Pero el apetito de los lobos no se limita a las presas salvajes. En una tierra donde los pastores nómadas trasladan sus rebaños de cabras, ovejas y caballos por la estepa, la frontera entre lo salvaje y lo doméstico se difumina. Una manada hambrienta puede rodear un campamento, poniendo a prueba sus defensas. El ganado es un blanco más fácil que las veloces gacelas, y cuando un lobo aprovecha una oportunidad, estalla el conflicto. Para los pastores, cada animal también es supervivencia, cada pérdida una herida en su forma de vida. Las represalias son rápidas y para los lobos, a menudo mortales. Esta tensión ha perdurado durante siglos, lobo contra hombre, depredador contra protector. Sin embargo, dentro de la cultura mongola, los lobos ocupan un lugar complejo. Son temidos como asaltantes, pero también venerados como símbolos de resistencia y fuerza. Las leyendas cuentan que los lobos guiaron a sus antepasados a través de tierras inhóspitas, y sus aullidos quedaron grabados en la estepa. Los lobos del Gobi no son villanos ni héroes. Son sobrevivientes que navegan por un paisaje donde las opciones son limitadas, donde el hambre los impulsa al riesgo y donde los lazos familiares los mantienen unidos frente a la cruel indiferencia del desierto. Cuando el sol abrasador se esconde en el horizonte, el desierto de Gobi experimenta una transformación. Lo que parecía árido y silencioso durante el día cobra vida de repente con diminutas criaturas, cada una adaptada a sobrevivir donde animales más grandes podrían flaquear. Estos son los pequeños pero feroces supervivientes del desierto, los jerbos, las picas y los erizos, frágiles en tamaño pero esenciales para el equilibrio de la vida. De la arena emerge el jerbo, una criatura que parece un experimento juguetón de la naturaleza, cuerpo de ratón, patas de canguro y una cola larguísima que le sirve para mantener el equilibrio. Con saltos de hasta 3 metros, los jerbos recorren las dunas bajo la luz de la luna, esquivando depredadores con asombrosa agilidad. Nunca beben agua. En cambio, extraen hasta la última gota de humedad de las semillas y plantas que consumen. Prueba de que en el Gobi, el ingenio es tan valioso como la fuerza. Mientras tanto, en las laderas pedregosas y los prados alpinos, las picas corretean entre las rocas. Estos pequeños mamíferos, parecidos a conejos, son recolectores incansables. Recolectan hierbas y pastos durante todo el verano, los secan al sol y los almacenan en escondites para sobrevivir al largo y crudo invierno. Para el ojo inexperto, sus chillidos podrían parecer insignificantes, pero para los depredadores del Gobi son una señal de que una presa está cerca. Leopardos de las nieves, zorros y aves rapaces dependen de estos pequeños supervivientes como fuente constante de alimento, lo que convierte a la pica en uno de los pilares olvidados de la cadena alimentaria del desierto. Y luego están los erizos, diminutos guerreros nocturnos revestidos de espinas. De día, se entierran en la arena para escapar del calor. De noche, emergen para alimentarse de insectos, pequeños reptiles e incluso escorpiones, inmunes al veneno que mataría a la mayoría de criaturas mucho más grandes que ellos. En una tierra de extremos, incluso el depredador más pequeño debe ser feroz. Juntos, estos mamíferos forman el andamiaje invisible del ecosistema del Gobi. Son presa de los búhos que vuelan en silencio en la oscuridad, de los zorros que merodean la estepa
y de los lobos que enseñan a sus cachorros las primeras lecciones de caza. Sin ellos, la cadena se derrumbaría. Su supervivencia asegura la supervivencia de los gigantes. Al amanecer sobre el vasto Gobi, el cielo del desierto se convierte en escenario para algunos de sus cazadores más formidables. Alas silenciosas surcan el aire enrarecido, ojos más agudos que cualquier espada, sentidos atentos al más leve movimiento en el suelo. Estas son las aves rapaces, las águilas reales y los halcones sacres, depredadores supremos del cielo, soberanos gobernantes de la inmensidad. El águila real es una obra maestra de la evolución. Alas de más de 2 metros, garras tan poderosas que atraviesan carne y hueso, una visión tan aguda que puede detectar una liebre a más de 2 kilómetros de distancia. Con la paciencia de un asesino, vuela en círculos sobre las crestas, buscando puntos débiles. Un cambio repentino, una sombra en la llanura, y entonces se lanza en picado. La caída es pura violencia disfrazada de gracia, una caída controlada a más de 240 kilómetros por hora. En un instante, una cría de gacela siente el peso aplastante de las garras que han agarrado a innumerables víctimas a lo largo de los siglos. La matanza es rápida, despiadada, pero esencial. El halcón sacre, ligeramente más pequeño, no es menos letal. Creado para la velocidad, surca los cielos del desierto en persecución de mamíferos y aves más pequeños. Sus ataques son precisos, diseñados no para una lucha prolongada, sino para la precisión y la eficiencia. Pero en el Gobi, estas aves rapaces no son solo cazadoras salvajes, sino leyendas entrelazadas con la cultura humana. Durante miles de años, los nómadas mongoles se han asociado con las águilas reales en una tradición conocida como cetrería. Envueltos en pieles y montados a caballo, los cazadores de águilas kazajos cabalgan hacia la estepa con sus compañeras aves posadas en sus brazos. Estas aves, entrenadas desde jóvenes, se lanzan al aire al llamado de su amo, lanzándose sobre zorros y liebres con una precisión inigualable. Es un vínculo forjado en el respeto, la fuerza y la supervivencia, un vínculo vivo con las antiguas formas de vida. La sombra del águila barriendo las dunas doradas, un halcón que se lanza hacia abajo en un borrón de plumas, un nómada que levanta el brazo mientras un pájaro enorme regresa, con sus garras todavía rojas por la caza. Entre la escasa hierba y los arbustos dispersos, habitan algunas de las aves más majestuosas y resistentes del desierto, las abutardas y las gangas. Aunque permanecen en tierra durante gran parte de sus vidas, estas aves están lejos de estar indefensas. Cada movimiento es una danza de supervivencia en un mundo que no tolera la debilidad. La abutarda común es un monumento de elegancia y poder. Los machos, adornados con un plumaje llamativo durante la época de apareamiento, realizan exhibiciones de cortejo que rivalizan con el espectáculo del ataque de cualquier depredador. Inflan el pecho, extienden las alas como velas y se pavonean por las llanuras, tensando los músculos con cada paso. Es a la vez una muestra de vitalidad y un desafío que demuestra a las hembras su fuerza, resistencia y capacidad de supervivencia. Sin embargo, bajo el espectáculo subyace una tensión constante. El calor del desierto es implacable y cada exhibición es un delicado equilibrio entre gasto energético y supervivencia. Las hembras, más pequeñas y discretas, son las artífices de la siguiente generación. Seleccionan sitios de anidación en depresiones poco profundas, a menudo ocultas entre la escasa vegetación o afloramientos rocosos. Aquí, bajo el sol implacable, ponen sus huevos, recurriendo al camuflaje y la vigilancia para protegerse de zorros, aves rapaces y otros depredadores. El desierto no perdona. Un solo paso en falso o una mirada distraída pueden ser un desastre. En esos momentos, la paciencia y la precisión determinan la vida misma. Las gangas, más pequeñas y ágiles, son las portadoras de agua del desierto. Estas aves emprenden viajes extraordinarios, recorriendo grandes distancias para llegar a los abrevaderos, mientras llevan las plumas del vientre empapadas de humedad a sus polluelos. Su supervivencia es una meticulosa coreografía de ritmo y resistencia. Cada mañana, al amanecer, se elevan desde las llanuras en un vuelo sincronizado, un testimonio viviente de adaptación. Su presencia puede parecer discreta, pero estas aves sustentan innumerables crías y a su vez sustentan a los depredadores que dependen de la abundancia que aportan.
Con el cambio de estaciones, los cielos y los humedales poco profundos de esta vasta tierra dan la bienvenida a un asombroso desfile de aves migratorias. Grullas, patos e innumerables especies recorren miles de kilómetros, utilizando el Gobi como escala crucial en sus épicos viajes. Por un breve instante, la abundancia florece en un paisaje definido por la escasez. La grulla de corona roja, símbolo de gracia y longevidad, se posa en lagos y pantanos aislados, extendiendo sus alas como una pincelada en el horizonte. Sus largas patas se mueven con delicadeza por las aguas poco profundas, en busca de peces, anfibios e insectos. A su alrededor, bandadas de patos vuelan en círculos sincronizados, sus cantos resonando en el tranquilo desierto, señalando tanto su presencia como su advertencia. Por primera vez en meses, los depredadores perciben la oportunidad. Zorros, águilas y lobos se acercan, atentos a la efímera riqueza de vida que ha llegado. Sin embargo, esta abundancia es efímera. Los humedales que sustentan a estos visitantes migratorios son frágiles y sus niveles de agua están determinados por las lluvias estacionales que pueden llegar temprano o tarde, en torrentes o no llegar. A medida que el sol asciende, las pozas poco profundas se reducen, el lodo se agrieta y el alimento, antes abundante, desaparece casi de la noche a la mañana. Las aves deben alimentarse eficientemente, reabastecerse y seguir adelante, o perecer. El Gobi, incluso como santuario, nunca perdona. Esta tensión entre abundancia y escasez condiciona cada interacción. Una grulla que se alimenta junto a una bandada de patos debe permanecer alerta, equilibrando el hambre con la amenaza de la depredación. Los polluelos dependen de la presencia protectora de sus mayores, imitando movimientos, aprendiendo a detectar el peligro y cronometrando sus vuelos con una precisión milimétrica. Es una sinfonía de supervivencia, orquestada en el delicado equilibrio entre depredador y presa, vida y muerte. En Mongolia, presenciar el descenso de bandadas de grullas sobre los lagos del desierto es una experiencia espiritual, un recordatorio de los ciclos que rigen la vida. También es una señal de salud ambiental. Cuando las aves migratorias prosperan, sugiere que los humedales del desierto siguen funcionando, albergando no solo a los viajeros del cielo, sino también a la multitud de criaturas que dependen de estos escasos oasis. Miles de aves alzan el vuelo al atardecer, sus siluetas recortando un cielo naranja intenso. Los humedales brillan con la luz reflejada mientras las grullas extienden sus alas, y las tranquilas llanuras vibran con el aleteo y los evocadores cantos de largos viajes completados y aún inconclusos. En ese instante el desierto ya no está vacío, sino vivo, lleno de movimiento, propósito y abundancia fugaz. Sin embargo, tan rápidamente como llegan, los visitantes migratorios se van, dejando una vez más el desierto en su quietud dura e inquebrantable. Algunos de los actores más importantes de este ecosistema son los carroñeros, buitres, cuervos y otros animales oportunistas que se alimentan de forma oportunista y que garantizan que nada en esta tierra agreste se desperdicie. Ocupan un nicho vital, limpiando las llanuras y previniendo la propagación de enfermedades, a la vez que nos recuerdan con crudeza la naturaleza cíclica de la vida. Los buitres, con envergaduras que superan los 2 metros, surcan el cielo con una precisión asombrosa. Desde lo alto, escrutan el suelo del desierto en busca del más leve rastro de un cadáver. Su vista, adaptada para detectar sutiles contrastes a cientos de metros de distancia, les permite localizar los restos de animales caídos ante los depredadores o que perecieron de hambre y agotamiento. Una vez avistados, los buitres descienden con una eficiencia controlada, con sus cabezas descubiertas y sus fuertes picos perfectamente adaptados para desgarrar pieles resistentes. Los cuervos, más pequeños pero igualmente ingeniosos, recorren el desierto en busca de oportunidades. Siguen a los lobos y otros depredadores, sabiendo que las sobras de una presa son una comida garantizada. Son inteligentes y adaptables, y a menudo buscan comida en grupos y emplean estrategias cooperativas para acceder a alimentos difíciles de alcanzar. Sus cantos resuenan por las llanuras, anunciando descubrimientos y estableciendo territorios entre los carroñeros. Mediante su actividad, estas criaturas encarnan el principio de que la vida en el Gobi está interconectada. Cada depredador, cada presa, cada herbívoro que cae,
contribuye a una compleja red de supervivencia. Los carroñeros reciclan energía y la reintroducen en el ecosistema, manteniéndose a sí mismos a la vez que apoyan indirectamente la existencia de plantas y animales que dependen de un suelo rico en nutrientes. De esta manera, la muerte no es un fin, sino una continuación, un proceso esencial que nutre a los vivos. Adaptaciones como picos fuertes, garras afiladas, visión aguda e inteligencia no son lujos, sino necesidades. Estos animales prosperan donde otros podrían morir de hambre, lo que demuestra que la resiliencia se manifiesta de muchas maneras. Los nómadas entienden que los buitres y los cuervos son indicadores de la salud ambiental. Su presencia señala la disponibilidad de carroña, el estado de las poblaciones de presas y el equilibrio general del ecosistema. Bajo las arenas movedizas del Gobi y entre sus rocas abrasadas por el sol, se desarrolla un drama más tranquilo, que requiere paciencia, precisión y una adaptación extraordinaria. Aquí habitan los supervivientes de sangre fría del desierto, serpientes y lagartos, criaturas cuyos métodos de supervivencia son sutiles pero letales. Entre ellos, la víbora de foseta del Gobi y el agama con cabeza de sapo ejemplifican el ingenio de la vida en condiciones extremas. La víbora de foseta del Gobi es una experta en emboscadas. Sus escamas moteadas se mimetizan a la perfección con la grava del desierto, haciéndola casi invisible tanto para presas como para depredadores. Durante el día, se esconde a poca profundidad bajo la arena, esperando en paciente quietud. Sus fosas sensibles al calor detectan el calor corporal de roedores o lagartos que pasan, desencadenando un ataque fulminante. Su veneno, potente pero preciso, inmoviliza a la presa casi al instante, asegurando que la energía invertida en la caza sea recompensada eficazmente. En una tierra donde escasean los alimentos y el sol es implacable, esta eficiencia es esencial. El agama con cabeza de sapo, en cambio, prospera con una estrategia diferente. Estos robustos lagartos, de cabezas aplanadas y extremidades robustas, están diseñados para resistir las temperaturas extremas del Gobi. Pasan las horas del día tomando el sol en rocas o arena, absorbiendo calor para alimentar su metabolismo. Cuando se sienten amenazados, se camuflan y se mueven rápidamente para evadir a los depredadores. Su dieta es oportunista: hormigas, escarabajos y pequeños invertebrados, lo que les permite aprovechar las fuentes de alimento más abundantes sin confrontación directa. Tanto las serpientes como los lagartos han desarrollado adaptaciones extraordinarias para afrontar las condiciones extremas del desierto. Excavar bajo la superficie los protege del calor abrasador y del frío intenso. Sus escamas especializadas reducen la pérdida de agua, mientras que sus riñones eficientes y estrategias metabólicas les permiten sobrevivir con una hidratación mínima. Sus movimientos son deliberados. La energía se conserva en una tierra donde cada caloría es valiosa. Estos reptiles también son parte integral de la red trófica más amplia del Gobi. Aves rapaces, zorros y mamíferos carnívoros dependen de ellos como fuente de alimento fiable. Su presencia mantiene el equilibrio. Controla las poblaciones de insectos, limita la sobrepoblación de roedores y sustenta a los depredadores que, a su vez, regulan a los herbívoros. La vida en el Gobi es interdependiente, e incluso estas pequeñas criaturas, aparentemente discretas, soportan el peso de la estabilidad ecológica. Las minas, los caminos y la expansión de los pastizales perturban sus territorios y reducen la disponibilidad de refugio. Incluso en la crudeza del desierto, la supervivencia nunca está garantizada, y cada golpe, cada embestida, cada asoleo cuidadoso es una apuesta calculada. Los anfibios suelen asociarse con entornos ricos en agua. Sin embargo, incluso en el desierto de Gobi, algunas especies han encontrado la manera de sobrevivir a pesar de las adversidades. Entre ellas, el sapo mongol es un ejemplo notable de adaptación, prosperando en una tierra marcada por el calor, el frío y la escasez de humedad. El sapo mongol pasa gran parte de su vida en retirada. Durante el calor abrasador del verano, se entierra profundamente en la arena o la tierra, buscando refugio de temperaturas que pueden superar la resistencia humana.
En invierno, cuando el desierto se hunde en un frío glacial, el sapo entra en un estado de letargo, aislado por las capas heladas de la tierra. Su cuerpo está preparado para sobrevivir a condiciones extremas. El agua se almacena eficientemente, la piel retiene la humedad y el metabolismo se ralentiza hasta casi detenerse. La vida de estos anfibios gira por completo en torno a las escasas fuentes de agua que salpican el desierto. Los estanques temporales formados por el deshielo o las lluvias estacionales se convierten en centros de actividad frenética. Los machos se reúnen y emiten sus graznidos, cuyo eco resuena en el árido paisaje, buscando pareja mientras haya agua. Ponen los huevos en charcas poco profundas, a menudo ocultas entre rocas o vegetación, y eclosionan rápidamente antes de que el líquido se evapore bajo el sol implacable. Los renacuajos crecen y se metamorfosean a un ritmo asombroso, una carrera contrarreloj dictada por el propio desierto. El sapo mongol no es solo un superviviente, sino un eslabón crucial en el frágil ecosistema del Gobi. Estos anfibios se alimentan de insectos y otros invertebrados, controlando poblaciones que, de otro modo, podrían proliferar en áreas localizadas. A su vez, son presa de aves, serpientes y pequeños mamíferos, proporcionando nutrición esencial a diversos depredadores. Su mera existencia conecta las efímeras fuentes de agua con la comunidad desértica en general. Incluso en esta tierra árida, el agua crea microhábitats de vida extraordinaria. Alrededor de los estanques, juncos y hierbas florecen brevemente, atrayendo insectos que, a su vez, alimentan a ranas y sapos. Los depredadores se congregan en los bordes, percibiendo la oportunidad en la concentración de vida. La vida a pequeña escala suele ser la más asombrosa. Escarabajos, hormigas, langostas y otros insectos prosperan donde los animales más grandes tienen dificultades, sobreviviendo a temperaturas que oscilan entre un calor abrasador y noches gélidas, y soportando condiciones que desafiarían incluso a los mamíferos y reptiles más resistentes. Los escarabajos oscuros, por ejemplo, se escabullen por la arena quemada por el sol, con sus exoesqueletos reflejando el calor y reduciendo la pérdida de agua. Muchas especies han desarrollado la notable capacidad de recolectar la humedad del rocío matutino, canalizando diminutas gotas directamente hacia sus cuerpos. Sus movimientos son deliberados, programados para evitar los rayos más intensos del sol, pero lo suficientemente eficientes como para recolectar semillas, detritos y materia en descomposición que forman la base de la red trófica del desierto. Las hormigas, incansables ingenieras del desierto, construyen complejas colonias subterráneas que las protegen de las temperaturas extremas. Dentro de estas ciudades subterráneas regulan la humedad y la temperatura, asegurando la supervivencia de la colonia incluso cuando la superficie se vuelve letal. Las hormigas buscan alimento con precisión, coordinándose silenciosa pero eficazmente para transportar el alimento de vuelta al nido. Su pequeño tamaño oculta una enorme influencia ecológica. Airean el suelo, reciclan nutrientes y proporcionan sustento a lagartijas, aves y pequeños mamíferos que dependen de ellas como fuente de alimento. Las langostas, aunque a menudo se consideran destructivas, son unas extraordinarias supervivientes. Pueden resistir las sequías entrando en un estado de latencia, a la espera de las lluvias que desencadenan rápidos ciclos de reproducción. Cuando las condiciones son favorables, sus enjambres se desplazan en cantidades asombrosas, generando una repentina explosión de biomasa que alimenta a los depredadores del desierto. Durante un breve periodo, el Gobi se transforma de una tierra de escasez a una de abundancia, donde los insectos más diminutos sustentan la supervivencia de innumerables especies. Las adaptaciones de estos insectos son notables no solo por su ingenio, sino también por su precisión. Sus exoesqueletos previenen la deshidratación, sus enzimas resistentes al calor permiten la función celular a altas temperaturas y sus estrategias de comportamiento, como excavar durante el día y emerger al anochecer, garantizan la conservación de energía. Estas diminutas criaturas prosperan en un mundo donde la supervivencia exige una constante negociación con los extremos del clima y el hábitat. Los insectos también son la base del equilibrio ecológico. Actúan como polinizadores, presas, carroñeros e ingenieros del suelo. Sin su incansable actividad, la frágil red de vida del desierto colapsaría.
Cada escarabajo correteando por la arena, cada hormiga cargando una miga, cada langosta saltando sobre la escasa vegetación, contribuye a los ciclos de crecimiento, descomposición y sustento que sustentan a los grandes mamíferos, aves y reptiles. Bajo la superficie del desierto de Gobi, al amparo de la noche, cobran vida algunos de los cazadores más pacientes del desierto. Arañas y escorpiones, arácnidos venenosos perfectamente adaptados a las duras condiciones, se mueven por la arena con sigilo, confiando en la paciencia, la precisión y la letalidad para sobrevivir. Los escorpiones, con sus colas segmentadas arqueadas como un arco, son maestros de la caza nocturna. De día se esconden bajo la arena, evitando el calor abrasador y ahorrando agua. De noche emergen con sus diminutas garras recorriendo el terreno mientras cazan insectos, lagartijas e incluso algún pequeño mamífero. Su veneno, potente pero cuidadosamente administrado, inmoviliza a la presa eficazmente, minimizando el riesgo y el gasto energético. Los escorpiones no son rápidos en la persecución, pero destacan en las emboscadas, esperando inmóviles durante horas hasta que la presa desprevenida se acerca. Las arañas del desierto exhiben un arsenal de adaptaciones igualmente impresionante. Muchas especies construyen madrigueras o telarañas para atrapar insectos, mientras que otras, como la araña cazadora, deambulan por la arena con silenciosa agilidad, percibiendo las vibraciones del suelo. Sus exoesqueletos limitan la pérdida de agua, y comportamientos especializados, como permanecer bajo tierra durante el calor extremo, les permiten prosperar donde la supervivencia es un delicado equilibrio. Algunas arañas exhiben intrincadas estrategias de caza, esperando el momento perfecto para saltar o abalanzarse, con una precisión perfeccionada por la necesidad evolutiva. Estos arácnidos también contribuyen de forma vital al ecosistema del Gobi. Al depredar insectos y pequeños animales, ayudan a regular poblaciones que, de otro modo, podrían saturar los recursos limitados del desierto. A su vez, se convierten en alimento para aves, pequeños mamíferos e incluso otros arácnidos, conectando múltiples niveles de la red trófica en una intrincada lucha por la supervivencia. Cada picadura de escorpión y de araña forma parte del equilibrio cuidadosamente orquestado del desierto, un recordatorio de que incluso las criaturas más pequeñas desempeñan un papel indispensable. Para los escorpiones y las arañas el movimiento es calculado. Cada paso implica el riesgo de exposición a depredadores o a los rayos letales del sol. Al minimizar la actividad durante el día y cazar estratégicamente por la noche, estos arácnidos conservan valiosa energía y agua, demostrando un nivel de eficiencia ecológica inigualable por muchos animales de mayor tamaño. Entre las vastas extensiones de arena y piedra, el desierto de Gobi no es completamente árido. La vida se aferra tenazmente al suelo en forma de vegetación escasa, árboles de saxaul, arbustos resistentes a la sequía y resistentes plantas perennes que soportan temperaturas extremas de calor, frío y escasez de agua. Aunque aparentemente insignificantes, estas plantas son la base de la supervivencia de la fauna del desierto, proporcionándoles alimento, sombra y protección contra los vientos implacables. El árbol saxaul es quizás el más emblemático de la flora del desierto. Con raíces gruesas y fibrosas que penetran profundamente en el subsuelo, extrae agua de capas inaccesibles para la mayoría de las demás plantas. Sus ramas y hojas proporcionan un refugio crucial para pequeños mamíferos, aves e insectos, brindándoles un respiro del sol abrasador y los vientos gélidos. Para roedores, lagartos e insectos, el saxaul es un ecosistema móvil en miniatura, una fortaleza viviente en una tierra donde escasea la cobertura. Arbustos resistentes a la sequía, como el ajenjo y la salicornia, dominan las llanuras y las crestas pedregosas. Sus hojas resistentes y coriáceas minimizan la pérdida de agua, mientras que sus raíces previenen la erosión del suelo durante las repentinas tormentas del desierto. Estas plantas forman áreas dispersas de vegetación, sustentando a herbívoros como gacelas, camellos bactrianos y roedores. En un entorno donde el agua escasea, cada hoja, cada raíz, es un recurso vital que sustenta no solo a los animales individuales, sino también a la red alimentaria más amplia que depende de ellos. El desierto de Gobi suele imaginarse como un mar infinito de arena y roca. Sin embargo,
Bajo su austera superficie se esconde el potencial de una transformación repentina e impresionante. Con la llegada de las lluvias estacionales, el desierto despierta en un fugaz espectáculo de vida. Una repentina explosión de flores y hierbas que cubre las llanuras de color y vitalidad. Estas efímeras praderas son un sustento esencial para los herbívoros del Gobi, y el momento de su floración dicta los ritmos de supervivencia en el desierto. Tras lluvias escasas e impredecibles, las semillas enterradas en la arena durante meses o incluso años germinan casi simultáneamente. Delicadas flores en tonos violeta, amarillo y blanco brotan por las llanuras, formando alfombras de color que ondulan con la brisa del desierto. Pequeños arbustos y hierbas, previamente inactivos, lanzan brotes verdes hacia el sol, absorbiendo hasta la última gota de humedad antes de que la tierra se seque de nuevo. Este rápido crecimiento es una maravilla de adaptación, un testimonio de la persistencia de la vida incluso en uno de los climas más rigurosos de la Tierra. Para los herbívoros del Gobi, la floración estacional es a la vez un festín y un desafío. Gacelas bócias y mongolas, camellos bactrianos y mamíferos más pequeños recorren las llanuras en busca de estos pastos de corta duración. Pastan intensamente, aprovechando la abundancia nutricional antes de que el desierto los reclame. La floración los sustenta, reponiendo sus reservas de energía y permitiendo la reproducción, la migración y la supervivencia en épocas de escasez. Cada flor y brizna de hierba se convierte en un recurso vital, una conexión tangible entre el clima, la flora y la fauna. La llegada de la vegetación también señala un cambio en la dinámica depredador-presa. Los depredadores, desde lobos hasta zorros y aves rapaces, siguen los movimientos de los herbívoros, aprovechando la repentina concentración de presas potenciales. La abundancia temporal amplifica el drama de la vida. Una gacela pastando entre flores puede parecer serena, pero el depredador nunca está lejos. La paciencia y el sigilo dictan el curso de la supervivencia. En este breve lapso, el desierto se transforma de un escenario de escasez a uno de oportunidades, donde cada especie, grande o pequeña, participa en la intrincada red alimentaria del desierto. Los pastizales creados por las lluvias estacionales también desempeñan un papel ecológico crucial. Previenen la erosión del suelo, mejoran la retención de agua y proporcionan hábitat para insectos, aves y pequeños mamíferos. Incluso después de que cesan las lluvias y se marchita la floración, las semillas que quedan acechan, preparadas para la siguiente precipitación excepcional. Esta resiliencia cíclica asegura la continuidad de la vida, demostrando que la dureza del Gobi se ve compensada por momentos de sorprendente generosidad. Todas las criaturas, desde el insecto más pequeño hasta los depredadores máximos, están vinculadas mediante la supervivencia, la competencia y la cooperación. Plantas, herbívoros, depredadores y carroñeros forman un sistema interconectado en el que cada participante depende de otros para su sustento, refugio y continuidad. En la base de este sistema se encuentran las plantas dispersas del desierto, los árboles saxaul, los arbustos resistentes a la sequía y las hierbas efímeras. Estabilizan el suelo, conservan el agua y proporcionan alimento a los herbívoros. Las gacelas con bocio mordisquean arbustos resistentes. Los camellos bactrianos ramonean las ramas del saxaul. Los insectos se alimentan de hojas y flores. Estas plantas no son participantes pasivos, sino que determinan el movimiento y el comportamiento de los herbívoros, influyendo en dónde cazan los depredadores y dónde acechan los carroñeros. Los herbívoros, a su vez, son consumidores y facilitadores. Al pastar, previenen el crecimiento excesivo en áreas concentradas, ayudan a la dispersión de semillas y crean rutas que animales más pequeños e insectos utilizan para desplazarse. Sin embargo, siempre están en riesgo. Los depredadores del Gobi, leopardos de las nieves, lobos, águilas y aves rapaces, dependen de estos herbívoros para su sustento. Los depredadores regulan las poblaciones de herbívoros, impidiendo que una sola especie sobrepase los recursos limitados del desierto. Cada presa sustenta no solo al cazador, sino también a los carroñeros, desde buitres hasta cuervos, completando así el ciclo de flujo de energía en el ecosistema. Incluso los carroñeros, a menudo ignorados, desempeñan un papel crucial. Al consumir cadáveres, previenen enfermedades, reciclan nutrientes y garantizan que no se desperdicie energía.
Insectos, roedores y arácnidos también participan, alimentándose de la materia orgánica sobrante y sirviendo de presa a aves y reptiles. La red vital del desierto es una serie de interdependencias. La supervivencia de un grupo a menudo depende del éxito de otro. Las fuentes de agua, las floraciones estacionales y los microhábitats añaden otra capa de conectividad. Los anfibios, las aves migratorias y los insectos aprovechan los estanques temporales. Las plantas prosperan tras las lluvias, atrayendo a los herbívoros. Los depredadores siguen los cambios en la abundancia de presas. Incluso los eventos efímeros repercuten en el ecosistema, influyendo en el comportamiento y la supervivencia de las especies. Esta red es frágil. Perturbaciones como el sobrepastoreo, la destrucción del hábitat o las fluctuaciones climáticas pueden repercutir en el sistema, afectando por igual a plantas, herbívoros y depredadores. Sin embargo, la resiliencia de la fauna del Gobi demuestra la fuerza de la interconexión. A pesar de las duras condiciones, la vida persiste, se adapta y evoluciona, y cada especie cumple su papel en el continuo desafío de la supervivencia. Las temperaturas oscilan entre un calor abrasador durante el día y un frío gélido por la noche. El agua escasea y el alimento es impredecible. Para sobrevivir, los animales del desierto han desarrollado una notable variedad de adaptaciones, cada una de ellas una respuesta perfectamente adaptada a la dureza de su entorno. La conservación del agua es quizás la adaptación más crucial. Los camellos bactrianos, íconos del Gobi, pueden beber agua salada y sobrevivir durante semanas sin agua dulce, almacenando grasa en sus jorobas que pueden metabolizar en energía y humedad. Pequeños mamíferos como los jerbos y las picas extraen casi toda la hidratación necesaria de las semillas y la vegetación que consumen gracias a la eficiencia de sus riñones para minimizar la pérdida de agua. Incluso insectos como los escarabajos oscuros emplean mecanismos únicos para recolectar la humedad del rocío matutino, asegurando que se aproveche cada gota disponible. Excavar es otra estrategia esencial. Muchas especies, desde escorpiones y arañas hasta pequeños roedores y ágamas con cabeza de sapo, crean refugios subterráneos para escapar de las temperaturas superficiales extremas. Las madrigueras aíslan tanto del calor como del frío, conservan la humedad y ofrecen protección contra los depredadores. Estos refugios subterráneos suelen ser elaborados, con múltiples cámaras para anidar, almacenar alimento y rutas de escape, lo que demuestra un impresionante nivel de ingeniería para criaturas tan pequeñas. La actividad nocturna es una adaptación complementaria. Muchos habitantes del Gobi, como serpientes, escorpiones, zorros y ciertos roedores, cambian sus patrones de actividad a la noche, evitando el calor diurno. La oscuridad ofrece seguridad y oportunidades. Los depredadores pueden cazar mientras minimizan la pérdida de agua, y las presas aprovechan la visibilidad reducida para buscar alimento a cubierto. Las noches del desierto, aunque frías, ofrecen una ventana para la supervivencia en un paisaje donde el sol es implacable. Otras adaptaciones son más sutiles pero no menos importantes. El camuflaje permite que tanto depredadores como presas se integren a la perfección con la arena, las rocas y la vegetación escasa. Las migraciones y los movimientos estacionales siguen patrones dictados por la disponibilidad de recursos, lo que garantiza que los animales estén en el lugar correcto en el momento oportuno. El ritmo reproductivo también se ajusta a las señales ambientales. Muchas especies se reproducen cuando el agua y la vegetación son más abundantes, lo que garantiza la supervivencia de la siguiente generación. Incluso las estrategias de comportamiento son cruciales. Las estructuras sociales, como las manadas de lobos o las colonias de roedores, aumentan la eficiencia de la caza, brindan protección y facilitan el intercambio de alimento. La alimentación oportunista permite a los animales aprovechar todo lo disponible, desde semillas e insectos hasta carroña y pequeños mamíferos. Cada decisión, desde el desplazamiento hasta la caza, se ve condicionada por el cálculo constante entre el gasto energético y la supervivencia. El desierto de Gobi es una tierra marcada por los extremos. Mientras que sus veranos abrasadores ponen a prueba la resistencia de todo ser vivo, sus inviernos pueden ser igual de letales, si no más. Los extremos estacionales marcan el ritmo de vida aquí, exigiendo adaptabilidad, resiliencia y previsión a todas las especies que habitan este desierto.
El invierno en el Gobi está dominado por el Tzud, término mongol que designa los duros inviernos nevados que siguen a veranos secos. Capas de hielo y nieve pueden cubrir las llanuras, haciendo casi imposible que los herbívoros encuentren alimento. Las gacelas con bocio, los camellos bactrianos y otros ungulados deben excavar en la nieve profunda para alcanzar la vegetación enterrada, mientras que los mamíferos más pequeños se refugian en madrigueras para conservar calor y energía. Depredadores como los lobos y los leopardos de las nieves responden en consecuencia, adaptando sus estrategias de caza para seguir a presas debilitadas o concentradas. Incluso los insectos y los anfibios entran en estados de letargo, dependiendo de la energía almacenada y del refugio para sobrevivir meses de gélida inactividad. El verano presenta un desafío contrastante. El calor es implacable, el agua escasea y el sol puede resecar la tierra durante semanas. Los herbívoros, como el camello bactriano, deben recorrer largas distancias en busca de vegetación escasa y fuentes de agua. Los roedores y lagartos se refugian en madrigueras o grietas sombreadas, saliendo solo de noche para alimentarse. Los insectos aprovechan el rocío o los charcos temporales, mientras que los reptiles se asolean brevemente antes de retirarse para conservar la humedad. La escasez de agua es tan grave que incluso los estanques temporales y los humedales estacionales se convierten en recursos vitales, dictando el movimiento y el comportamiento en el desierto. Los animales afrontan estos extremos mediante una combinación de adaptaciones fisiológicas y conductuales. La hibernación y el letargo permiten a los pequeños mamíferos, anfibios y reptiles sobrevivir largos periodos sin alimento ni agua. La acumulación de grasa en los camellos proporciona energía e hidratación durante los meses de escasez. Los patrones migratorios, ya sean de gacelas o de aves, siguen ciclos predecibles de disponibilidad de recursos, lo que garantiza que las especies se encuentren en el lugar adecuado en el momento oportuno. Incluso las interacciones depredador-presa se ven influenciadas por las estaciones. Los herbívoros, debilitados durante el invierno, se convierten en presas más fáciles, mientras que el calor del verano impulsa la actividad nocturna, alterando los patrones de caza. Las plantas del Gobi se ven igualmente afectadas por los extremos estacionales. Los árboles de Saxaul, los arbustos resistentes a la sequía y las hierbas efímeras sobreviven a inviernos rigurosos y veranos abrasadores gracias a sus raíces profundas, el almacenamiento de agua y la latencia. Estas adaptaciones, a su vez, sustentan a los herbívoros, los insectos y al ecosistema en general, lo que demuestra la interdependencia de la vida incluso bajo estrés extremo. En este entorno implacable, la supervivencia es una constante negociación con los elementos. La vida en el Gobi es un testimonio de resiliencia e ingenio. Cada especie, desde el insecto más pequeño hasta el máximo depredador, debe adaptarse no solo a la depredación y la competencia, sino también a los extremos cíclicos de temperatura y precipitación. Las ventiscas invernales y las sequías estivales no son solo eventos estacionales, sino la prueba definitiva de la resistencia, que moldea el comportamiento, las estrategias de supervivencia y la estructura misma del ecosistema desértico. En el desierto de Gobi, la supervivencia es un juego de ingenio, velocidad y precisión. El equilibrio entre depredador y presa determina cada movimiento, cada comportamiento y cada adaptación. Los depredadores se basan en sentidos agudos, sigilo y trabajo en equipo, mientras que las presas desarrollan camuflaje, agilidad y vigilancia para ir un paso por delante. El desierto es un escenario de tensión constante, donde la vida y la muerte se desarrollan en ciclos implacables. Los leopardos de las nieves, los depredadores máximos de las montañas de Gobi, ejemplifican el arte del sigilo. Su pelaje moteado se mimetiza a la perfección con el terreno rocoso, haciéndolos casi invisibles mientras acechan cabras montesas o cabras salvajes. Confían en su agudo oído y vista, esperando pacientemente el momento perfecto para abalanzarse. Un error de cálculo puede significar un desperdicio de energía y la pérdida de una comida, por lo que cada ataque se calcula con precisión, perfeccionada por la evolución. Los lobos, en cambio, demuestran el poder del trabajo en equipo. Las manadas coordinan sus cacerías utilizando la posición estratégica para acorralar a las gacelas u otros herbívoros. La comunicación es clave. El lenguaje corporal, las vocalizaciones y las señales sutiles permiten a los individuos
Anticipar los movimientos de los demás, arrear a las presas a posiciones vulnerables, es resultado de la cooperación, la inteligencia y una resistencia incansable. Incluso cuando una cacería fracasa, la manada comparte recursos y mantiene vínculos esenciales para la supervivencia futura. Para las presas, la velocidad suele ser la primera línea de defensa. Las gacelas mongolas, capaces de correr a gran velocidad por las llanuras desérticas, recurren a ráfagas rápidas y zigzagueos impredecibles para evadir a los depredadores. El camuflaje mejora aún más la supervivencia. Su pelaje color arena se mimetiza con las dunas, lo que dificulta que los depredadores detecten a los individuos en movimiento o en reposo. Muchos herbívoros también adoptan estrategias de grupo, formando manadas donde la presencia de múltiples ojos y oídos aumenta las posibilidades de detección temprana de los depredadores. Incluso los animales más pequeños participan en esta constante lucha por la supervivencia. Roedores, lagartos e insectos han desarrollado sentidos agudos y reflejos rápidos para escapar tanto de arácnidos como de aves rapaces. Sus movimientos son precisos, minimizando la exposición y maximizando la eficiencia, asegurando que incluso las criaturas más diminutas tengan una oportunidad de sobrevivir. Los depredadores previenen la sobrepoblación de herbívoros, mientras que las innovaciones en las presas impulsan la evolución de las estrategias de caza. Cada éxito y cada fracaso repercute en el ecosistema desértico, moldeando tanto las especies como el paisaje. El camuflaje oculta a los vulnerables, la cooperación fortalece a los cazadores y la agilidad permite a las presas aprovechar incluso las oportunidades fugaces. En medio de la vastedad del desierto de Gobi, los humanos se han forjado una vida de resistencia y adaptabilidad. Pastores nómadas, siguiendo tradiciones transmitidas durante siglos, recorren este paisaje implacable con su ganado, yaks, cabras y ovejas, forjando una compleja relación con la fauna que comparte el desierto. Su existencia es un delicado equilibrio entre simbiosis y conflicto, reflejo de estrategias de supervivencia que imitan las de los animales que los rodean. El ganado es el sustento de los pastores, ya que les proporciona leche, carne, lana y transporte. Los yaks soportan los gélidos inviernos, pastando en la escasa vegetación y recorriendo terrenos rocosos. Las cabras y las ovejas explotan los arbustos y pastos resistentes a la sequía del desierto, llegando a menudo a zonas inaccesibles para animales más grandes. Los movimientos de estos rebaños influyen en el ecosistema del desierto. Los patrones de pastoreo determinan la distribución de las plantas, mientras que la presencia de ganado puede afectar el comportamiento de los depredadores. Los lobos, leopardos de las nieves y zorros suelen evaluar si atacar a sus presas silvestres o al ganado, y los pastores responden con vigilancia, vigilando a los animales y desplegando perros de protección. A pesar del potencial conflicto, existe una forma de simbiosis ecológica. Los campamentos de pastores pueden crear microhábitats para la fauna silvestre. La vegetación desechada y los desechos animales enriquecen el suelo, atrayendo insectos que, a su vez, alimentan a aves y pequeños mamíferos. El pastoreo a veces abre parcelas de tierra, permitiendo el florecimiento de plantas estacionales, lo que sustenta tanto a herbívoros domésticos como salvajes. Incluso los depredadores se benefician indirectamente. Los carroñeros encuentran ocasionalmente cadáveres de ganado o restos de forraje, sustentando sus poblaciones durante los meses de escasez. Los depredadores ocasionalmente atacan al ganado, y los pastores responden para protegerlo, lo que a veces genera tensión con la fauna silvestre. La caza, el cercado y las iniciativas de reubicación reducen la cantidad de depredadores en ciertas áreas, alterando el equilibrio natural. La expansión humana en hábitats previamente inalterados afecta las fuentes de agua, las tierras de pastoreo y los corredores migratorios de las especies silvestres, lo que pone de relieve el delicado equilibrio entre la supervivencia y la gestión responsable. Los pastores son expertos en adaptación, ajustando sus movimientos según los extremos estacionales, la disponibilidad de vegetación y la presencia de depredadores. Los dzuds invernales exigen una reubicación estratégica en valles protegidos, mientras que las sequías estivales empujan a los rebaños hacia fuentes de agua lejanas. Su profundo conocimiento del territorio refleja el de la fauna con la que coexisten, reconociendo patrones en el crecimiento de las plantas,
el comportamiento animal y los cambios climáticos que determinan la vida en el desierto. Los pastores nómadas son a la vez participantes y observadores del ecosistema silvestre. Su ganado proporciona sustento y moldea la tierra, mientras que su presencia influye en las estrategias de supervivencia tanto de depredadores como de presas. El desierto de Gobi, vasto y aparentemente intocable, se enfrenta a presiones que ponen a prueba la resiliencia de su fauna. La caza furtiva, la minería y la reducción de los hábitats están transformando el paisaje, creando desafíos no solo para especies emblemáticas como el leopardo de las nieves y el camello bactriano, sino para todo el ecosistema del desierto. El delicado equilibrio de la vida, que ha evolucionado durante milenios, se encuentra ahora bajo una presión sin precedentes, y la conservación se ha convertido en una carrera contrarreloj. La caza furtiva sigue siendo una de las mayores amenazas. Los leopardos de las nieves, codiciados por su pelaje y huesos, son muy vulnerables debido a su baja densidad de población y su comportamiento esquivo. La caza ilegal reduce aún más su población, alterando la dinámica depredador-presa y dejando a las poblaciones de herbívoros sin control. De igual manera, los camellos bactrianos salvajes, ya escasos en número, se enfrentan a la amenaza de la caza y la competencia con el ganado. Su baja tasa de reproducción implica que incluso pérdidas ocasionales pueden tener consecuencias a largo plazo para la estabilidad de la población. La expansión minera e industrial plantea otro desafío crítico. El Gobi es rico en minerales y los proyectos de extracción perturban hábitats frágiles, fragmentan los corredores migratorios y contaminan las fuentes de agua. El ruido, el polvo y la maquinaria desplazan a la fauna silvestre, obligándola a reubicarse en áreas más pequeñas e intensificando la competencia por los escasos recursos. Las plantas, que constituyen la base de la supervivencia de los herbívoros, a menudo son destruidas o degradadas, lo que tiene consecuencias ecológicas más amplias. El cambio climático agrava estas presiones. Las lluvias cada vez más erráticas, las sequías más prolongadas y los inviernos más rigurosos, tsuts, reducen la disponibilidad de vegetación y agua. Para las especies ya adaptadas a los extremos, estos cambios ponen al límite sus estrategias de supervivencia. Los patrones migratorios, los ciclos reproductivos y las relaciones depredador-presa se ven afectados, lo que demuestra que incluso la fauna del desierto más resiliente no puede permanecer inmune a los cambios ambientales inducidos por el hombre. Las iniciativas de conservación, tanto locales como internacionales, buscan contrarrestar estas amenazas. Se han establecido áreas protegidas y reservas naturales para salvaguardar hábitats críticos, con patrullas contra la caza furtiva y programas de monitoreo centrados en las especies en peligro de extinción. Las iniciativas de conservación del leopardo de las nieves emplean cámaras trampa, programas comunitarios e investigación científica para comprender mejor la dinámica poblacional y reducir los conflictos entre humanos y fauna silvestre. De igual manera, las iniciativas para proteger a los camellos bactrianos salvajes incluyen la protección del hábitat, el monitoreo poblacional y programas de reproducción para asegurar su supervivencia. La participación comunitaria también es esencial. Pastores nómadas, autoridades locales y ONG internacionales colaboran para equilibrar los medios de vida tradicionales con la preservación de la vida silvestre. Los programas educativos enfatizan la importancia del pastoreo sostenible, la conservación del agua y la coexistencia con los depredadores, fomentando una cultura de gestión responsable entre quienes viven más cerca de la fauna del desierto. El desierto de Gobi, una vasta y antigua zona silvestre, lleva la huella de la actividad humana. Por un lado, la caza furtiva, la minería y la destrucción del hábitat han dejado cicatrices en el paisaje y alterado ecosistemas frágiles. Los leopardos de las nieves se enfrentan a una disminución en su población debido a la caza ilegal, mientras que los camellos bactrianos salvajes y otras especies compiten con el ganado por la escasa vegetación y el agua. Las operaciones mineras fragmentan los hábitats, contaminan las fuentes de agua y alejan a la fauna de sus rutas migratorias tradicionales. Incluso perturbaciones sutiles, como el sobrepastoreo o el turismo no regulado, repercuten en el desierto, afectando por igual a plantas, herbívoros y depredadores. El desierto de Gobi perdura gracias a su resiliencia y a la adaptabilidad de las criaturas que lo habitan. Sin embargo,
su supervivencia ya no está garantizada únicamente por la naturaleza. La duración de la prosperidad de este extraordinario ecosistema dependerá de las decisiones que tomemos, del cuidado que le demos y de la responsabilidad que asumamos hacia la Tierra y sus habitantes. El desierto de Gobi perdura, pero ¿por cuánto tiempo? Eso dependerá de nosotros. ¿Qué opinas? Cuéntanoslo en la sección de comentarios y si este viaje por el Gobi te ha despertado la curiosidad, no olvides visitar la naturaleza salvaje de los tigres de Bengala, majestuosos, feroces e inolvidables.